Orona, él es ex procurador fiscal de la Federación. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es una decisión inédita para hablar de esto. Yo creo que es complicado porque yo creo que no se había presentado y pues es como para no entender mucho de lo que está sucediendo, ¿o cómo lo ves tú? Bueno, es una decisión inédita para México y para el general Cienfuegos, pero no es una decisión inédita en los Estados Unidos. Existen abundantes precedentes en esta materia, particularmente uno que se cita en la solicitud que se presentó ante la Corte, una decisión o precedente conocida como Ortega Álvarez. Esta decisión, Ortega Álvarez, permite a la Fiscalía retirar la acusación si es que el juicio no se ha iniciado, y eso le permite reservar la posibilidad de presentar los cargos cuando lo estime conveniente. Lo que había hecho la comunicación conjunta de los dos fiscales, pues es particularmente engañoso, porque parecería que se están desestimando los cargos. Esto quiere decir declarar una inocencia o declarar que el fiscal había procedido de manera imprudente o irresponsable. Esto no es así. El fiscal de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, reafirma su convicción, señala que tiene sólidas pruebas, pero dice que retira su acusación para presentarla cuando lo estime conveniente. Que por supuesto ya lo haría sin detenido. Pone en calidad de deportado al general y lo envía a México para que en su caso, como bien lo señala la promoción, pues se le juzgue en México si es que existe alguna acusación en contra de él. Al contrario de lo que dice Marcelo Ebrard, no existe ningún proceso en México, el general no está sujeto a ningún proceso. En el momento que toque suelo mexicano, como lo resolvió la juez, será liberado y él podrá reincorporarse a sus actividades normales. No tiene nada que le impida gozar de plena libertad en México, ni siquiera una investigación, porque en esa investigación que se realizara, él tendría el derecho de acudir a comparecer y manifestar lo que su derecho corresponda en una hipotética carpeta de investigación. Aquí es muy importante señalar que de manera también tramposa o engañosa, las dos fiscalías han presentado la idea de que México cuenta con el expediente sellado que se ha reservado en los Estados Unidos la Fiscalía, cuando en realidad lo único que se han mandado o enviado a México son algunos elementos de prueba. Estos no se han precisado porque tampoco la defensa en los Estados Unidos tuvo acceso a ellos y tampoco se le presentaron al juez. Nadie sabe hoy cuáles son las supuestas pruebas que la Fiscalía tenía en contra de Salvador Cienfuegos. Gabriel, esta determinación se puede interpretar como una determinación política. Se puede decir que Estados Unidos reconoce que fue un error haber realizado esta detención sin avisarle a México que efectivamente pone en riesgo la relación. Por supuesto que fue un error por parte de la Fiscalía, porque tenemos en la relación bilateral convenios que establecen asistencia jurídica mutua y estos convenios, estos tratados no se respetaron. Por supuesto que la Fiscalía obró de manera atropellada y posiblemente al margen de las disposiciones aplicables, pero lo hizo evidentemente en un contexto de proceso electoral en el cual suponían erradamente que abonaría en favor de la administración de Donald Trump. Esto no sucedió y pues se ha llevado este procedimiento de manera muy desaseada. Ha sido atropellado todo el procedimiento y ahora concluye también de manera desaseada, porque como lo señala específicamente el fiscal en su promoción ante la Corte, y la Corte así lo avala, se retira la acusación o la imputación solamente en provecho o propiciando que se mantengan los términos en que las agencias americanas operan en México. No existe en el documento ni en la resolución judicial ningún voto de confianza en favor de la Fiscalía o de las autoridades judiciales mexicanas, sino una asunción, una presunción de que este acto les va a asegurar poder seguir operando en México como hasta ahora lo han venido haciendo. Gabriel, yo creo que sería importante que la Fiscalía General de la República de México, evidentemente, se pronuncie al respecto, pero creo que hemos tenido un silencio pues muy importante por parte del fiscal también, ¿no?
Pues mira, yo creo que precisamente se debe a porque nada hay que decir. ¿Qué puede abonar o qué puede decir el fiscal general de México cuando claramente en los documentos, en el papel, lo que realmente cuenta, dice que se trata de una decisión unilateral del Departamento de Justicia, reservándose el derecho a presentarla nuevamente cuando a ellos les plazca? ¿Qué podría decir el fiscal general cuando la carpeta de investigación, si se ha abierto, pues apenas estaría iniciando, dado que los papeles o las supuestas pruebas llegaron a este país entre el 11 y el 12 de este mismo mes? Prácticamente el fiscal general de la República pues no ha dicho nada porque no hay nada que decir, pero pues ahora vimos que Marcelo Ebrard, que pues es multitareas, ha tratado de asumir también las labores que corresponden al fiscal general de la República, tratando de explicar la condición jurídica con la cual regresa a México el general Salvador Cienfuegos y también tratando de explicar cuál es el procedimiento judicial que se agotó en los Estados Unidos. Muy desafortunada su intervención del día de ayer, peor la del día de hoy en la mañana, ya que solamente aportó elementos completamente alejados de la realidad jurídica, completamente alejados del expediente que operó en los Estados Unidos. Gabriel, a ver, dos aspectos. ¿Cómo queda por un lado el ejército mexicano? Ahí están las acusaciones, ahí están las pruebas, vaya, y por otro lado, ¿cómo queda el gobierno federal, el gobierno mexicano? Porque, bueno, está el antecedente del caso de Ovidio Guzmán y, bueno, ahora también este gran antecedente. Ese, Tania, yo creo que qué bueno que lo señalas, porque para mí es lo más grave y lo más delicado. ¿Cómo se puede fincar, cómo se puede establecer una relación de cooperación para combatir el narcotráfico si tu contraparte se guarda y retira un as para guardárselo en la manga, diciendo y asumiendo que en México se opera en la ilegalidad, haciendo acusaciones a altos mandos militares, reprobando la cadena de mando y señalando que se reservan la oportunidad para presentar cargos en contra de esta cadena de mando, pero asumiendo o suponiendo que la cooperación con el ejército mexicano va a subsistir? Esto verdaderamente es inaceptable. Si realmente el gobierno de los Estados Unidos quiere mantener una relación decorosa, digna con el ejército mexicano, tiene que aclararse y disiparse esta sombra de duda que ha tendido el retiro de la acusación en las condiciones tan lamentables como se ha hecho. Insisto, el retiro de la acusación se hizo bajo el artículo 48A de las reglas de procedimiento criminal en los Estados Unidos, que solamente retira la acusación, pero reserva la posibilidad de presentar cargos. Eso, por supuesto, no debiera ser aceptable para el ejército mexicano, ya que tiende una vela de duda sobre no una persona, sino sobre toda la cadena de mando. Gabriel Reyes, entonces, la situación jurídica del ciudadano general Salvador Cienfuegos es la de un ciudadano que es inocente y como tal podrá ir a su casa, podrá ir a donde él decida a esperar algún señalamiento. Eso es lo que vamos a ver en los próximos días, porque yo creo que a los mexicanos nos va a sorprender. Lo traen de allá de la cárcel para ser libre aquí. Exactamente. Seamos claros. Lo que se resolvió en una corte es deportarlo a México sin ninguna restricción a su libertad. No se le ha declarado inocente, no se han considerado improcedentes los cargos, sino simplemente reservados, por lo cual no existe ninguna orden o resolución de autoridad que le prive de la libertad ni tampoco se la limita o restrinja. Esto quiere decir que se trata de una persona que está siendo deportado para ser liberado en México, que goza de toda libertad para poderse reintegrar a su actividad normal, pero estando pues bajo la indicación de que se abrirá una investigación a partir de los elementos que hubiera podido haber entregado el Departamento de Justicia. Para la justicia de los Estados Unidos americanos o de América, no ha habido proceso, no se inició el procedimiento judicial, pero existe, insisto, una reserva por parte de estas autoridades para iniciarlo cuando ellos así lo dispongan. Gabriel, ¿a quién le corresponde aclarar esta sombra de duda que me comentabas hace un momento? Pues le corresponde salir al ejército y, bueno, especialmente si no actúa la justicia mexicana en contra de este personaje, ¿qué va a pasar? ¿Y va a tener algún costo político para el gobierno federal? Pues desde mi punto de vista, el gobierno mexicano
no solamente no debería vanagloriarse ni considerar que esto ha sido un logro de la diplomacia mexicana, muy lejos estamos de eso. Lo que debería hacerse es exigir que se aclare y disipe esa sombra de duda. El gobierno mexicano no puede aceptar el velo de indefinición que ha tendido el Departamento de Justicia americana. Lo que tenga que aclararse, acreditarse y las responsabilidades que tengan que fincarse, que así se hagan. Pero si no se va a hacer nada de eso, no puede haber reservas por parte de los Estados Unidos, no puede haber sospechas ni elementos conforme al 48A para poderlos hacer válidos cuando el gobierno de los Estados Unidos de América lo estime pertinente. El gobierno americano debe de retirar todo señalamiento si es que no va a proceder. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos no puede aceptar sentarse a la mesa en términos de cooperación para el combate al narcotráfico sin tener definiciones y precisiones claras de que el gobierno de los Estados Unidos no alberga sospechas, acusaciones y mucho menos, como lo ha dicho, pruebas en contra de las fuerzas castrenses mexicanas. Gabriel, esta situación puede cambiar después del 20 de enero si las cosas como se supone van a ser. Joe Biden asume la presidencia, supone que así va a ser. ¿Pueden cambiar o realmente la Fiscalía estadounidense es muy autónoma y esto ya es una decisión que así se quedará? Bueno, la Fiscalía americana, por supuesto que no es autónoma. William Barr es una persona cercana, es un incondicional de Donald Trump. Y déjame decirte que ya incluso la minoría en el Senado de los Estados Unidos ha reprobado esta decisión. La minoría demócrata en los Estados Unidos ya reprobó lo que ha sucedido. Si bien es cierto, insisto, es una minoría, es mayoría en la Cámara de Representantes o en la Asamblea de Representantes, es muy claro que a partir del 20 de enero esto puede cambiar radicalmente. No solamente respecto del general Salvador Cienfuegos, sino para el restablecimiento de mesas en las cuales se analice, valore y pondere de mejor manera la relación que debe privar entre México y Estados Unidos. Aquí es muy importante dejar claro que Donald Trump ha venido tomando no solamente esta, sino otras decisiones erráticas e incomprensibles, abusando de un gabinete al cual tiene completamente contra la pared, arrinconado, amenazado de cese. Entonces, por supuesto que esta decisión es una decisión poco seria, es una decisión hecha sobre las rodillas, que no deja claro lo que debe de estar claro. Y es que en México, si bien es cierto, no todo está bien en el ejército, tampoco se puede decir que todo está mal. El ejército es una institución muy importante para el país, es una institución clave para las labores de combate al narcotráfico y por supuesto que no puede quedarse en la indefinición en la que la ha puesto esta muy desventurada decisión del Departamento de Justicia. Gabriel, ¿esto va a influir en la operación de la justicia estadounidense? Bueno, pues en las investigaciones de lo que aquí llamamos peces gordos, ahí está el caso de Genaro García Luna, todavía en marcha las investigaciones. ¿Consideras que esto va a influir en algo al respecto, además en la operatividad de la DEA en nuestro país? Pues mira, es exactamente diferente el caso de García Luna por una razón. Genaro García Luna fue siempre un personaje protegido, respaldado y que operó la agenda de la DEA en México. Es exactamente lo contrario al caso de Salvador Cienfuegos, porque fue la DEA quien lo acusó. Entonces, no, son completamente incomparables los dos asuntos. El asunto de Genaro García Luna es un asunto que no solamente pone en el banquillo de los acusados a Genaro García Luna, también ponen en ese banquillo a muchos funcionarios de los Estados Unidos, particularmente de agencias como la DEA. Entonces, es claro que este asunto de Genaro García Luna va a seguir un derrotero completamente diferente, porque a diferencia del caso de Genaro García Luna, la Fiscalía, y en este caso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fracasó en poder exhibir las supuestas cuentas multimillonarias o activos muy importantes del general Salvador García Cienfuegos, porque en realidad, pues, al parecer no existen. Mientras no haya pruebas en la mesa, lo que existe por parte del Departamento de Justicia en el caso de Cienfuegos es simplemente una conjetura, una suposición que jamás llegó a ser ventilada en un tribunal.
Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación, te agradecemos mucho la conversación con Mega Noticias TVC. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos. Buenas tardes.